con esa reverencia, honrar la palabra del Señor, viene a nosotros la segunda carta. Quiero presentarle esta epístola. El apóstol Pablo la escribió a un hijo verdadero en la fe, de manera que es una carta personal. Tuvo un solo destinatario, Timoteo. Históricamente fue la última carta que escribió el apóstol Pablo antes de su sacrificio, antes de morir. Vamos a ubicarnos en el capítulo 1 y allí vamos a trabajar. Debemos participar con el sentido de la carta. La carta nos demanda una actitud. Como es de uno a uno, entonces vamos a tomar nuestro lugar. Esta carta viene a nosotros para platicar con nosotros. Demanda nuestra cercanía. Que usted no se sienta que está perdido entre mucha gente, no. Esta carta no es una carta escrita a una iglesia. Esta es una carta pastoral, escrita a un solo destinatario. Esto tiene un trasfondo de la relación de crecimiento espiritual, crecimiento en el ministerio que dio Pablo a ese joven llamado Timoteo. Para decirle en una sola frase el peso de gloria que tiene esta carta, esta carta fue escrita a un hombre maduro. Por lo tanto, el nivel del mensaje tiene que ser recibido por parte de la iglesia, por parte de cada uno de nosotros, con ese mismo nivel de madurez. Amén. Capítulo 1, verso 1. Yo, Pablo, el autor, apóstol de Jesucristo o enviado, misionero, por la voluntad de Dios y según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, el destinatario, amado hijo de carácter, que tengas que tengas gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. En el verso 1, el apóstol Pablo le afirma a su hijo Timoteo que, y lo expreso así, Timoteo, en medio de todas las circunstancias de estos tiempos, a mí en lo personal, yo preso del Señor, se me está acabando el tiempo. Ahora te escribo, pero sé que tú estás en medio de tribulaciones, calumnias, al cargo de muchas obras del cuerpo de Cristo. Eres un ministro, eres un pastor, eres un obispo. Te he dejado con muchas responsabilidades, te he dado mandatos, encargos. Sé las tribulaciones que han venido por parte del Imperio Romano a ti. Sé las situaciones por parte de los creyentes que están comenzando su vida nueva. Timoteo, ahora me dirijo a ti personalmente, con esa cercanía en donde tú me puedes mirar directamente a los ojos. Timoteo, en el verso 1 yo te digo con mi corazón, Timoteo,
tú y yo estamos en la voluntad de Dios. A pesar de todo lo que está a nuestro alrededor, a pesar de todo lo visible, quiero que sepas que lo que yo soy y lo que tú eres es la voluntad de Dios. Hermanos, eso es muy valioso. Eso es muy grande. El verso 1 dice, por la voluntad de Dios. Cuando se es hijo en la fe comunica la voluntad de Dios, no como si fuera un folletito o un volante o un WhatsApp. No, la fe comunica la voluntad de Dios personalmente. De ahí que tenemos la relación padre-hijo. Si nosotros nos queremos zafar, si nosotros queremos decir, eso es para algunos, no es así. Esa palabra voluntad es lo que Dios ha dispuesto, es lo que Él expresó y dio para ser obedecido. Entonces, esto le vino muy bien a ese ministro Timoteo, porque supo que su oficio como pastor, que su ministerio donde Pablo lo dejó, era la voluntad de Dios. Cuán importante es que todo ministro tenga una mente estable, que no ande divagando, que si está bien o anda fuera de su lugar, y esto es lo que me llama mucho la atención. Todavía sigo escuchando a mucho pueblo de Dios que dice, yo ando buscando la voluntad de Dios. Esas expresiones para un pastor, hermanos, nos arrebatan, nos conmueven, porque uno quiere abrir su boca y decirle, siéntate y escúchame, pero con atención. Yo, Pablo, oficio, apóstol de Jesucristo, esto quiere decir, Jesucristo es la voluntad de Dios, Él me puso en la voluntad de Dios, lo que yo, Pablo, soy, es la voluntad de Dios, y Timoteo, lo que tú eres, es la voluntad de Dios. Ya quedé estable, ya quedé afirmado, confirmado. Eso es lo primero que resuelve esta carta, cual legado, cual herencia para ese hijo que ya era un líder y tenía territorio, iglesias, manejaba ministerio y estructura para que todo funcionara bien, y asistentes, ayudantes, ministros. Y a veces queremos medir cómo vamos, queremos diagnosticarnos a nosotros mismos, pero ¿en base a qué? Bueno, este es mi oficio, este es mi lugar, Dios aquí me puso, donde a Él le plació, y vamos a revisarnos. Y eso es lo que le dice el apóstol Pablo, estás en la voluntad de Dios, estás en la voluntad de Dios. Y descansó Timoteo. Y le dijo en el segundo verso, ten gracia, misericordia y paz. Es decir, los hijos, cuales ministros reciben un paquete especial por las funciones que tienen y por las responsabilidades que a estos se les han conferido, porque es abrumador, es algo que
les absorbe todo su ser, toda su alma. Y Timoteo necesitaba eso. Gracia, se los voy a explicar. Es ver a un Timoteo cuestionarse en su interior. ¿Tengo gracia para esto? ¿Hay misericordia para mí en lo que estoy haciendo? ¿Tengo paz debido a mi situación, condición o posición? Sí, sí la tienes, le responde. Entonces, la gracia es parte de la voluntad de Dios, la misericordia es parte de la voluntad de Dios y la paz es parte de la voluntad de Dios como paquete específico de entrega urgente a ese ministro que está bajo el fuego, que está bajo situaciones donde hay cosas debido al crecimiento en número de los discípulos o debido a quien gobierna militarmente o religiosamente o civilmente el territorio. ¿Ven eso? Hermanos, hay paquetes que Dios hace que manda urgente para situaciones que tenemos. La triada. Gracia. Timoteo, ¿sabes qué es gracia, Timoteo? Gracia es que tengas la dicha de que puedes hacer lo que fuiste llamado a hacer, dada por Dios. Y eso hizo descansar a Timoteo. Sí, Timoteo, tú tienes la gracia de estar haciendo lo que Dios te llamó. Misericordia. Misericordia tiene que ver con uno mismo. Debido a mis funciones y mis asuntos, tantas cosas que uno está en contacto con la vida de la gente y sus debilidades, ¿habrá misericordia para mí? ¿Habrá misericordia para mí? Pablo le responde a Timoteo y le dice, sí, hay una misericordia especial para los ministros. Gracias a Dios. Paz, paz, la paz que gobierna tu entendimiento, la paz que sobrepasa tu nivel de pensamiento. Hermanos, nuestra vida no depende solo del alimento, nuestra vida depende de esas tres cosas. Repítalas: gracia, misericordia y paz. ¿Saben por qué vengo aquí? Porque tengo paz. ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque tiene paz, porque hay un paquete especial de esos triples: gracia, misericordia y paz. Entonces, sigo leyendo, verso 3. Después de la introducción o el saludo, dice: doy gracias a Dios, a quien como mis antepasados sirvo. ¿Está sirviendo a quién? ¿A sus antepasados? No. Está sirviendo a Dios, al cual le agradece por tomarlo como un instrumento servidor. Ese verbo servir es muy importante. Después del saludo, Pablo se presenta delante de Timoteo como servidor de Dios. Servidor de Dios no quiere decir mil usos, no quiere decir hago cualquier cosa. No, servidor de Dios quiere decir administrador de Dios. Y un administrador posee carácter, un administrador posee principios, un administrador tiene un nivel donde es capaz de supervisar. Amén. Entonces, soy un servidor. Nunca servir significa bajeza, nunca. Servir significa confianza. No confundamos bajeza con confianza.
Amén. Entonces, sirvo con limpia conciencia. Oh, esa frase, ¿cómo me ha llamado la atención? ¿Qué hace allí la conciencia? Todo retumba en la conciencia, todo hace eco en la conciencia. En la conciencia, allí visualizamos nuestros motivos, nuestros intereses, lo que le ponemos a cada palabra que decimos, a todo gesto, a toda actitud facial, corporal. Y Pablo dice, mi conciencia está limpia. Pero tiene que ver con aquel a quien Él sirve. Dios nunca nos usa, escuchen esto, Dios nunca te va a usar para que quedes manchado en tu conciencia. ¿Ven eso? Dios nunca te va a utilizar cual instrumento especial para que luego el instrumento quede estropeado en su mente, en su conciencia. Ahí está un buen testimonio. Pablo dijo, Dios me ha usado y mi conciencia sigue limpia. ¡Woo! Denle un gran aplauso al Señor. ¡Aleluya! Nada de eso de que me estoy volviendo loco, pastor, en el ministerio, me siento solo, me siento sin paz, sin misericordia, sin gracia, como un desgraciado, la gente no me quiere. ¡Ey, párale! No estás leyendo la palabra. Ninguno de nosotros debe llegar al final de sus días atribulado en su conciencia. Y Pablo dice, esta es mi última carta que escribo, estoy preso y mi conciencia está limpia. Pablo nos presenta su vida como un ejemplo de lo que es servir. Y servir quiere decir ministrar. ¿Saben una cosa? Hablemos claro. Hay quienes le tienen miedo al ministerio. Creen que su conciencia se les va a perturbar. No, hermanos. Yo quisiera tener el poder para jalarlos hacia el ministerio, pero no es así de fácil. Pero vean mi conciencia limpia, mente estable. Sirvo con limpia conciencia de que siempre, día y noche, me acuerdo de ti en mis oraciones. Me acuerdo de ti en mis oraciones. A ver, el apóstol Pablo ya especifica una parte de sí o de suyo que está en su mente. La parte donde él visualiza el ministerio por sus ministros. Y está allí Timoteo y dice, me acuerdo de ti. Hermanos, quiero hacer de ese punto un buen punto, un gran punto y dedicarle valor a ese punto. ¿Qué es eso de que se me pasó ir al servicio? No creía que era domingo, no pensaba que era jueves. ¿Dónde está eso? En el me acuerdo o no me acuerdo. ¿Sabes? Cuando alguien se acuerda, no es un asunto de espontaneidad. Un chispazo, no. Es un asunto de disciplina. Hoy te animo, Carlos, hoy te animo. Debe haber más de un Carlos, ¿verdad? Hoy te animo, hermano, a que disciplines tu mente a acordarse. Disciplines tu mente a acordarse. Sí, porque ¿cuántos no le llames a eso debilidad? Yo hablo con mis hijos, aquí está Saulito, el doctor, al final va a dar consultas rápidas.
Aquí hablo con mis hijos y cuando uno de ellos dice, es que no me acuerdo, no digas esa frase, nunca la uses, nunca. ¿Por qué? Porque la forma como Pablo hablaba era, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Nada de que Alzheimer, vejez, senectud, delirio, delirius brutus, no. Por eso, muy atento con usted, aplíquese, tome la palabra, es su píldora la palabra. Ya tan jóvenes y diciendo, es que no me acordaba. No, y yo les refuto eso a mis hijos. Ellos nunca me han escuchado decir no me acuerdo, nunca. Nada de que se me pasó, no me acuerdo. Es que no sé quién soy, es que no sé en qué día vivo. Nunca diga eso. Discipline su mente. Pablo, un hombre lleno de tribulaciones, en su cuerpo lleva los latigazos, él lleva las marcas en su cuerpo. Nosotros llevamos los besos de nuestra esposa y los abrazos y los perfumes de entre nosotros. No, él lleva los latigazos y vea su disciplina mental. Sí me acuerdo, Timoteo, sí me acuerdo de ti. En mis oraciones. Entonces, allá hay dos cosas. Se acuerda de orar y se acuerda de personas por los cuales él ora. Amén. ¿Cuántos se acordaron de venir hoy al servicio? Mira. Bueno, mis domingueros favoritos, ¿verdad? Al acordarme de tus lágrimas, repito, mis domingueros favoritos, al acordarme de tus lágrimas, siento deseos de verte para llenarme de gozo. Y solo se está acordando y ya se está llenando. Vean cuando la mente está disciplinada, solo se está acordando, pero no de él, no de lo que le hicieron, sino de un hijo. Pero ese hijo no es un asunto de cumpleaños y, ay, eres mi yerno, eres mi hijo, no, de su fe. Se está acordando de su fe, porque no es que yo me recuerde de tu rostro, no, sino de tu fe, carácter de fe, espíritu de fe, llenura de fe. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseos de verte. A ver, sombrea ese deseos de verte. Podemos hablar como hablaba Pablo con Timoteo, una carta para maduros. Había personas que Pablo podía orar por ellas, pero sin sentir deseos de verlas. ¿Es correcto el sentido que le estoy dando? Sí, claro. Porque a ese hombre le dijo, yo sí oro por ti, pero quiero verte. Yo tengo mi lista de los que no quiero ver y de los que sí quiero ver. Es bíblico porque usted también la tiene. No nos hemos visto muy seguido, A ver dónde me tiene a mí. Pero quiero que vean lo que es carácter. De eso se trata. Aquí es la palabra. Estamos oyendo la palabra de Dios. Nos habla, nos describe a un hombre que ha sido criado en la fe. Siento deseos de verte. Es por eso que no me es de buen gusto cuando alguien me dice, ya no se acuerda de mí, pastor, ya
ya me tiene abandonado, olvidado. No sé qué me quieren decir con esas frases, pero no lo tomo como broma. Pero cuando usted se pone a orar, ahí es donde van a estar sus verdaderos deseos. Cuando usted se pone a orar, ahí van a estar sus verdaderos deseos. Allí va a sentir deseos de ver a quién. Esa es la franqueza de esta carta. Es una carta de 1 a 1. Amén. Mire que estoy sintiendo muy, muy bonito en mi espíritu, porque yo quiero practicar eso. ¿Qué más real puede ser la vida de uno siendo tan franco y encontrar las palabras que uno quiere tener para vivirlas? No necesito añadirle a eso. ¿Y cómo quiero ser? A mí me gustaría ser como quien, pero es que le quiero agradar a fulano, sutano. No, dice Pablo. No, dice Pablo. Mira mi trato hacia Timoteo. ¿Cuántos Timoteos tienes? ¿Y tú eres Timoteo de quién? Y ahí está la situación. Pablo, cuando oraba por él, sí sentía deseos de verlo, de verlo. Para llenarme de gozo. ¿Dónde están esas personas que son el gozo tuyo? Entonces dice el texto, pues me viene a la memoria, mente disciplinada, sigue y sigue y sigue y sigue. Pastor, ¿trae notas usted de lo que está diciendo? Bueno, si estoy hablando aquí, estoy leyendo, no. Si estuviera aquí, usted sospecharía que estoy leyendo, pero estoy acá. A ver, ¿qué dice el apóstol Pablo? Pues me viene. Entendamos esa frase, me viene. Me acuerdo y me viene. Oro por ti y me viene más, y me viene más, y me viene más. ¡Wow! Dice, a la memoria. Hay un lugar en tu mente que se llama memoria. ¿Cuántos la tienen? Sí, ¿verdad? Seguro que sí. Hay un lugar que se llama memoria. Allí aparecen o vienen o son flashazos. Y uno le da lectura. Y miren, a ver. Un buen testimonio de Joel o de Saulito o de Alejandro o de Blair es que cuando alguien se acuerda de él, lo primero que uno tenga memoria de ellos es su fe. ¿O de qué más? La memoria simplemente es el lugar donde vienen. La memoria no es algo de que yo te voy a decir qué experiencia recordarte de fulano. No, la memoria es el lugar donde aparecen. La memoria de la fe sincera. Tomen buenos apuntes, por favor. La memoria de la fe sincera que hay en ti. Que hay en ti. Fe sincera. En otra versión dice fe no fingida. Bueno, con toda capacidad, basado en el texto bíblico, puedo afirmar que la fe y la memoria trabajan juntas. Tomen notas, hermanas de Rema, tomen notas. La fe y la memoria trabajan juntas, hacen un buen equipo. Y doy por sentado de que sabemos qué es memoria y qué es fe. Pero la fe tiene lo siguiente, sincera, no fingida, no fingida. Y enseguida la riqueza y la profundidad de este texto, el quinto verso, es que
Pablo va a describir la casa de Timoteo. Su abuela, su madre y él como hijo. La casa de Timoteo. Ahora, ayúdeme a decir esto conmigo. Casa de fe. Otra vez, casa de fe. Y dice así, la cual habitó, habitante, es un habitante la fe, es un habitante la fe, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que habita también en ti. Cuando usted presente su hogar, su casa, diga, mira, aquí está mi esposa, mis hijos, mis hijas, y si tiene perro, el perro, y si tiene, se llama Firulai, y si tiene perico, el perico, póngale un nombre, pero también diga, también habita la fe. También habita la fe. Uy, a ver qué cara ponen. O usted vaya allí a donde hacen azulejos. Tenemos aquí unas buenas tiendas de azulejos y mande a hacer uno que diga, aquí habita la fe. Dice el texto, en la casa de Timoteo, dice Pablo, conocí a su abuela, o supe de su abuela, a su madre y a Timoteo, y también la fe habita allí. ¡Wow! Todos respetan la fe. Ahora vamos a la aplicación. ¿Por qué Pablo trajo a memoria de una manera gozosa la casa paternal o la familia, aún desde su abuela de Timoteo? Es para decirnos, tu verdadera casa y la casa donde está tu verdadera seguridad es donde habita la fe. Vamos a entender eso porque choca contra nuestra cultura, choca. Nosotros nos organizamos por apellido, le damos nuestros apellidos a nuestros hijos, nos organizamos con vínculo matrimonial y nomás esos caben en la casa y ya somos los que estamos y estamos los que somos. Ok. ¿Y la fe? No, la fe la tengo en la iglesia. No es cierto. La fe no es un día, tampoco es un horario, tampoco es un lugar. ¿Está la fe en tu casa? A ver, piensa en eso, no me contestes así de rápido. ¿Está la fe en tu casa? Sí, pero no es decir pegada a las paredes, letreritos, calcomanías, no. Si está tu madre, tu abuela, ¿está la fe en ellas? ¿En tus hermanos? En Timoteo sí. Entonces, Pablo le está comunicando a Timoteo que la seguridad en el concepto de casa, y casa en esa definición de con quién yo voy a vivir. Timoteo vive con los que sean de fe. Ay, hermanos, sé que para nosotros los mexicanos la familiaridad es la octava maravilla del mundo. El día que ustedes entiendan por la Escritura toda la falsedad que hay en la familiaridad, se van a desencajar de lo que ustedes consideraban como un valor. Cuando se describe a una familia que también en ellos habita la fe, allí hay una familia. ¿Ven? No todo hogar que dice a la entrada, hogar, dulce hogar, es hogar.
y no es dulce. ¿Y la fe dónde la dejamos? ¿Y la fe dónde la dejamos? Entonces, es por ello que les dije y les advertí al principio, esta carta es para maduros. Se puede hablar con un Timoteo en ese tenor, tesitura, en ese nivel de métrica, etcétera. Y entonces, nuestra seguridad está en ese ambiente de fe. Nunca se salgan de esa casa de fe. Esta es una casa de fe. No hay mejor casa que aquella donde las personas son de fe, porque allí habita la fe. Entonces dice, por eso, y luego viene un verbo, aconsejar, el verbo aconsejar. Por eso, este es el mejor consejo para tu fe, el mejor consejo para tu fe. La fe ya es un habitante en tu casa. La casa, cuéntala por relación familiar. Ella es mi abuela, ella es mi madre, él es mi padre. Estos son mis hermanos, mis hermanas, etcétera. Ah, mi hermana ya se casó, ahí está el yerno. Ah, mi hermano ya se casó, ahí está la nuera o cuñados, etcétera. Sí, pero no dejes omitida la fe. No digas, la fe, no, preséntala, porque la fe no está en tu celular. Es por eso que las casas no producen Timoteos, nomás producen descendencia, pero queremos Timoteos, donde el Timoteo es la siguiente generación que ya nació y está creciendo, y que haya testimonio de esa generación. También habita en él la fe. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Por eso te aconsejo, viene el mejor consejo para tu fe. Dice, que avives o azuces o incrementes o le des gran intensidad o le pongas o hagas que sea de mayor fuerza. Y allí el elemento es el fuego como figura. Y vamos a usar ese elemento, el fuego, en su sentido como lo presenta Pablo. Aviva el fuego del don de Dios, pero vamos a ver si Dios lo tiene o ya se lo transfirió a un receptor. Entonces, está la presencia de un don, y para que se hable en toda situación de un don, siempre deben aparecer el dador y el receptor. Siempre cuando hay mención de un carisma, carismata, don, regalo, dádiva, siempre debe distinguirse o identificarse el dador y el receptor. Eso es regla. Ok, dador, Dios. Receptor, Timoteo. El texto dice, ese don está en ti. Medio transmisor, por medio de la imposición de las manos de Pablo. Está todo aclarado, ¿verdad? Ok. ¿Qué le está comunicando el padre Pablo al hijo Timoteo, hijo en la fe? Y tome buenos apuntes de estas afirmaciones conforme al texto bíblico. Dios da el don. Dios concede la dádiva.
y lo hace a través de una persona autorizada. Siguiente punto. Lo que Dios no da es el fuego. Dios da el don, pero no el fuego, como elemento figurado que marca la intensidad, la fuerza que debe ser desarrollada por el receptor de aquello que recibió. Es decir, Pablo le dice a Timoteo, tú tienes un don. Con toda autoridad, Pablo le puede decir a Timoteo cuál. ¿Por qué? Porque Pablo supo cuál. Pablo fue el transmisor. Ok. Ahora anima a Timoteo. Pablo anima a Timoteo diciéndole, dale fuerza a eso. Métele intensidad a eso. Dios te dio el don, pero tú eres el que le das la intensidad. Ah, ya entendí. Ahora sí ya. Porque decir fuego y decir avivamiento es el uso del don. Dios no usa tus dones porque Dios ya no los tiene. Dios ya los dio. Siempre el uso está con el posesionario. Pastor, ¿va a usar esto? Sí, cuando lo tenga, no lo tengo. Entonces, ¿quién los tiene? Fulano. ¿Quién lo tiene? Fulano. Dígale a él que lo use. Pastor, ¿Timoteo tiene este don? Sí. Ok. Dile que lo use. Dile que lo desarrolle. Fuego es uso en una manera de meterle fuerza, diríamos llamarada. ¿Cuántos dones tienes recibidos que ni humo sacas de ellos? Están todos apagados. Por más que ores por un avivamiento, no es factible eso, porque no es por petición, es por uso. Use lo que tiene, use su dinero, use sus habilidades. Ejemplo, estoy transcribiendo mis mensajes, pero yo no uso el modo que hay en YouTube de ver la transcripción y copiarla y ya la pongo en Word. No, yo mismo me pongo mis audífonos y transcribo. Son miles de palabras. A veces duro un día, a veces duro 3 días, 4 días. Ese es un don. Para mí es muy fácil transcribir. Tecleo rápido. Y de allí paso a llevarlo a la imprenta. Hago un libro y vendo y recibo dinero. Y otro, pum. Tengo miles de predicaciones para transcribir. Ese es un don. Y varios dones. Pero ¿qué me pide Dios? Intensifícalo. Hazlo llamarada. Dale oxígeno para que prenda más. Ya entendí. Amén. ¿Recuerdan que desde el 23 de junio comencé a decirles, intervención divina, intervención de Dios, profética? Eso lo estoy haciendo un libro. Amén. Yo estoy escuchándome a mí mismo y mi boca dice, qué tremendo, esto está bueno, qué tremendo, wow, me gusta. Y soy yo mismo y digo, esto es un tesoro.
Esto es un tesoro, lo tengo que publicar. Amén. Entonces, el don ha sido dado y la llamarada, ¿dónde está? Dios te da el don. Ahora, el verso anterior, el verso 5, nos permite también entender mucho mejor. Cuando el texto dice fe sincera o fe no fingida, entonces anota lo siguiente, Estefanía. Si la fe es fingida, todo lo demás será fingido. Si la fe es sincera, todo lo demás será sincero. Por eso hay cosas que parecen llamaradas de petate y parece que están allí el arte y la habilidad y el don y el carisma, pero si la fe es fingida, todo eso está fingido. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Si el oficio de pastor de este hombre de Dios fuera fingido, estaría lleno de vergüenza, así, todo seco, arrugado, pero no. ¿Por qué? Porque mi fe no es fingida. No es fingida. Lo suyo no puede operarlo con una fe fingida. No lo va a poder operar. No lo va a poder operar. ¿Ve? Es por ello que ya no se la pase diciendo, tengo dudas. No, hermano, ya, o sea, ¿cómo eso de llevar 10 años todavía con la misma duda? El texto ya me libera, me dice, esto es lo que está pasando. Tienes el don, pero Dios no te da el fuego. Tú tienes el avivamiento propio para ti mismo. El avivamiento no es por petición, es por uso de lo recibido. Amén. Entonces, ahora sí dice el verso 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor o cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sound mind, dominio propio. Entonces, dominio propio, dominio de sí mismo. Dígale a la persona junto a usted, tú no tienes dominio sobre mí. Yo tengo mi dominio propio. Y el apóstol Pablo allí ilustró al hijo Timoteo y le dijo, el temor es la fuerza que siempre estará trayendo embates o emboscadas a ti. Y tú, Timoteo, debes utilizar 3 cosas. Número 1, poder. Número 2, amor. Y número 3, dominio propio. Hasta ahorita, en toda la farmacéutica, nunca he visto una pastilla que se llame poder, tampoco amor, tampoco dominio propio. Por lo tanto, no hay receta para eso que uno pueda surtirse en las farmacias. Es en la palabra. Entonces, Dios es presentado como el dador. Dios no da temor. Él no lo da. Él da amor, poder, dominio propio. Ahora, vuelvo al principio fundamental. Cuando Dios afirma
que ha dado un bien, ¿quién es el manipulador de ese bien? El receptor. El dador ya no. ¿Quién va a manipular u operar el dominio propio? ¿El dador? No, el receptor. ¿Quién va a operar el amor? El receptor. Y el poder, el receptor. Nadie más, nadie más, nadie más. Esa es la mente de Dios. Cuando Dios da algo, dejó de tenerlo en el sentido práctico de que no puede usarlo. Porque la dádiva es una concesión. Amén. Diga conmigo, tengo dominio propio. Me gusta más en inglés. Vamos a la versión americana para ver los que estudiamos en inglés USA. Sound mind. Estudien eso. Les pago un curso solo para que un maestro de inglés les diga qué es sound mind. Es mente estable, es mente renovada, es mente equilibrada. Es mente emocionalmente quieta. Yo comencé a notar algo en años pasados en mis viajes a Estados Unidos, en los aeropuertos. Y cuando usted viaje, recuerde este comentario mío. En los aeropuertos comencé a ser observador de la gente, pues en Estados Unidos yo veía todo grande, aeropuertos grandes, aviones grandes, gente de otra cultura, pero me fijé en algo. Uno allí con sus guaraches, ¿verdad? Me fijé en algo y comencé a verlo una y otra vez, una y otra vez. La gente anda desesperada. Anda como si estuviera apurada, pero en un sentido esquizofrénico. Y ahí entendí, yo tengo una sound mind, una mente estable. Dije, ¿y por qué la tengo? Porque soy hijo de Dios, porque soy estable. Y entendí eso. O sea, es hasta que tú veas a otra gente cómo vive, desde su mente te das cuenta de lo que tú tienes gracias a la dádiva de Dios. Gracias a la dádiva de Dios. Amén. Pastor, es que ser pastor es poca cosa. No, hermanos. Ser pastor, hasta que usted sea, me le acepto sus comentarios, porque nomás el que es, vive las balas, ¿verdad? Entonces, ahora sí en Spanish, pero aquí hay varios maestros de inglés, pregúntenle qué es, porque dominio propio es muy pobre la traducción. Es muy pobre la traducción. Amén. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco de mí. Allí Pablo apunta el problema. Timoteo ya estaba sintiendo un nivel de temor, se estaba ya comprometiendo de una forma u otra, las circunstancias abrevaban su mente y su ministerio. Ahora, les voy a dar una clase de inversiones para que vean cuánta riqueza hay en la Escritura. Una vez que tenemos el problema, por lo tanto no te avergüences, sube el verso 8, dice, no te avergüences. Esa palabra vergüenza la tuvo Adán, el primer hombre. Donde haya vergüenza, hay un Adán. Mira eso.
Ay, es que me da vergüenza. Ahí hay un Adán. Cuidado con usar esa palabra. Allí hay un Adán. Miren, matrimonios, unos que quieren entrar y otros que se la están pensando. Miren, matrimonios, no hay peor cosa que una mujer enamorada vea a su amado avergonzado. Eso es lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque decir de un hombre que es la cabeza o el fundamento lleno de vergüenza, y eso es lo que estaba al borde Timoteo, al borde Timoteo. Timoteo, no te avergüences del Evangelio. Da testimonio del Señor y no te avergüences del ministerio. Cuando Pablo hace referencia a su persona, es el ministerio. ¿Ven el valor de esta carta? Hay tanta riqueza para la iglesia y nomás le habló a uno. Entonces, masterclass de inversiones. Cuando usted lea en el texto la frase al contrario, invertir significa cambiar, sustituyéndolo por lo contrario, sea el sentido o el orden de las cosas. Cada vez que usted hace cambios, está haciendo una inversión real. La Biblia está llena de inversiones. Pastor, ya fui a diplomados, me especialicé, ya hasta compré el libro del cerdo capitalista y no aprendí nada. Pues claro, no leyó la Biblia y no fue con un buen pastor. También leí La mente millonaria, pues claro, hizo rico al autor. Cada vez que en el texto haya al contrario, eso es una inversión. Póngale ahí al margen de su Biblia. Pablo, vean la mente de inversionista que tiene Pablo. Al contrario, y allí está una inversión. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Vieron el cambio que hizo Pablo? Eso es la definición de inversión. Amén. Y Timoteo quedó estupefacto. ¡Wow! Amén. Inversionistas sofisticados, sí, los que le hacen caso a la Biblia. ¿Saben que diezmar es una inversión? Porque haces un cambio. Cada vez que usted sustituye una cosa por otra, cada vez que usted cambia el sentido, el orden, usted está invirtiendo algo. Colocar un caudal es colocar algo que es principal, que es cabeza. Cada vez que yo diezmo, estoy haciendo la colocación de un caudal o la cabeza o lo principal, llámese capital, de algo, pero es la colocación. ¡Wow! Dice uno, no lo había visto así. Bueno, es que también predico los martes y jueves, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Pablo le dice, vamos a invertir así. Participa, dígale a su compañero que participes, ahí te hablan.
de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y por último, vienen tres cosas que están etiquetadas como gracia. Quien nos salvó, 1, y nos llamó, 2, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito, 3. Diga conmigo, salvación, llamamiento y propósito. Y a eso se le llama gracia. La actividad del amor de Dios descendiente hacia la humanidad y en manifestación palpable, visible, audible, etc. Vean cuánto tesoro y riqueza hay en este texto. Hay salvación, hay llamamiento y hay propósito. Nos salvó. Esto es distinto a yo leer así y entender asá. Debo entender lo mismo que estoy leyendo. Si yo leo nos salvó y entiendo me salvé, estoy tergiversando el mensaje. Dice nos salvó, no dice me salvé. Dice nos llamó, no dice me llamé. Y el tercero no les va a gustar. Dice su propósito, no dice mi propósito. Usted no debe aplicar sus propósitos a la salvación, porque el propósito es del que lo salvó. No nos va a gustar eso. El Salvador nos está diciendo, yo voy a ver mis propósitos, no los tuyos. Lo que yo te estoy dando es salvación, llamamiento y mi propósito. También aquí hay otro principio de verdad fundamental. Toda persona salva es una persona llamada. No hay tal cosa de que yo no tengo llamado y nomás me quedé salvo. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Porque gramaticalmente el uso de la y griega es una conjunción. Dice, esto va con esto y va con esto y va con esto. Se hace un paquete. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Él. Entonces, podemos decir lo siguiente: Saúl no salvó a Saulito, o usted no salvó a fulano o a fulana, no. La persona de la gracia del Señor nos salvó. Pastor, entonces, bueno, estas son las preguntas que se hace un pastor. ¿Qué pasa con la congregación? Y hago mi tesis, mi investigación de campo, todo, mi metodología, y llego a la conclusión. La gente no está leyendo la Biblia, por eso no sabe. Y cuando oyen los mensajes desde el púlpito, no le entienden, porque no están leyendo la Biblia. No hay tal cosa de que yo soy el responsable a base de propósitos propios de vivirlos. Uno va a vivir el propósito de Él. Y para todo ello, para la salvación, el llamamiento y el propósito, la cuarta palabra y dice, hay gracia para hacerlo.
La gracia ya es la aplicación, hay gracia para el llamado. El llamado que tienes, hay gracia. Hay gracia, hay gracia. Es imposible para un ser humano fabricarse un propósito que sobrepase o sustituya o reemplace a la gracia. No lo podemos fabricar, es imposible. Entonces, ese texto es poderosísimo. ¿Qué le está explicando Pablo a Timoteo? Timoteo, hay un propósito divino que no es tuyo. No trates de crearte un cuello de botella en tu mente. Y Timoteo está descansando y descansando y descansando. Amén. Porque se dio cuenta de esas tres cosas. Soy salvo, Dios me llamó y estoy en su propósito. Amén. Vamos a ponernos de pie. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a parar la grabación. Amén. Gloria a Dios. Estamos ya en el final del mes de julio y vamos a entrar a agosto, mes de la Biblia. Ahora sí, por favor, sigan el protocolo. Agosto, mes de la Biblia, traigan Biblia. Cuando menos por un mes, traigan Biblia. A sabiendas que el hábito se hace cada 28 días y agosto tiene 31, sí pueden hacer un hábito. Agosto, mes de la Biblia, traigan Biblia. Cuando menos sigan el protocolo un mes. Amén. El día que el Señor apriete las tuercas usando su propósito, nuestros propósitos no van a resistir la presión de Él. ¡Trin! Va a tronar un birlo, otro birlo, va a tronar esto y aquello. No